Hola, les voy a hablar hoy de las garantías constitucionales. Primero, es importante separar lo que son los derechos humanos que están garantizados en nuestra Constitución y otra, precisamente, estas garantías que son los mecanismos que los hacen efectivos. Las garantías constitucionales son las instituciones y procedimientos mediante los cuales la Constitución, en este caso de México, asegura a los ciudadanos el disfrute pacífico y el respeto a los derechos que en ellas se encuentran consagrados. Cuando hablamos de garantías en lo general, dice Rafael de Pinavara que estamos hablando de garantías constitucionales. Se le han atribuido distintos significados a estas garantías. Como bien saben, desde el siglo XIX y hasta la reforma del 10 de junio del 2011 a nuestra Constitución de 1917, siempre hablábamos de las garantías como si hubieran sido unos derechos. Y era una terminología que era poco precisa, y ya con la reforma del 10 de junio pudimos especificar que una cosa son las garantías y otra cosa son los derechos humanos. Aquí tenemos la Constitución Política del 2009, que en el artículo primero, en el primer párrafo, señala: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Después de la reforma del 2011, quedó así: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Como podemos observar, a partir de la reforma ya distinguimos entre los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y las garantías que sirven para hacerlos efectivos. Entre otros de los significados atribuidos encontramos que, según Carl Smith, las garantías constitucionales son aquellos derechos que, sin ser estrictamente constitucionales, porque no tienen nada que ver ni con derechos ni con la conformación del Estado, se incluyen dentro de la Constitución, y pone como ejemplo el 123 constitucional. El término garantía constitucional también se ha utilizado en defensa de la Constitución, tanto de los medios preventivos como de los medios represivos de esta. Para que entendamos un poquito mejor lo que son las garantías, vamos a hablar de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, que es la que da pie o la que da lugar al sistema procesal. Y esta reforma del 18 de junio de 2008 nos sirvió para garantizar precisamente el debido proceso en el sistema penal. Después tuvimos la reforma que ya les había yo comentado del 10 de junio de 2011, que es en la que, entre otras cosas, dividimos los derechos humanos de las garantías. Básicamente, los derechos humanos son esa parte sustantiva y las garantías constitucionales son la parte adjetiva. En esta parte sustantiva tenemos que los derechos humanos son las prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización resulta efectiva e indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y por otra parte, las garantías constitucionales, que es el instrumento procesal que tutela esos derechos humanos que la Constitución reconoce. Tenemos que Héctor Fix-Zamudio señala 4 garantías constitucionales. La primera es el juicio político de responsabilidad, contemplado en los artículos 108, 111 y 113 de la Constitución. Señala también las controversias constitucionales que se mencionan en el artículo 105 constitucional. Y bueno, el rey de los mecanismos de protección de estos derechos, que es el juicio de amparo, que está contemplado en el artículo 103 y en el artículo 107 de nuestra Constitución. Además, menciono también los procedimientos de investigación a que hacen alusión los párrafos 3 y 4 del artículo 97 constitucional. Por su parte, Octavio Hernández considera que en esas garantías constitucionales hay que tomar también en cuenta el artículo 29 constitucional. Y la razón que él nos da es que precisamente cuando viene la suspensión de garantías es para asegurar que se protege a los derechos humanos en caso de cualquier peligro. Por su parte, Jorge Carpizo
dice que hay que calificar como garantía constitucional también a las facultades que se otorga al Senado en el artículo 76 constitucional. Por su parte, Miguel Carbonell dice que hay que incluir al ombudsman y a las acciones de inconstitucionalidad que ya vienen referidas por Héctor Fixamudio dentro de las controversias constitucionales. Básicamente, en conclusión, tenemos que separar los derechos humanos que nuestra Constitución reconoce desde el 2011 y las garantías constitucionales que son este medio que los asegura.